Compañeras y compañeros, este es el primer 18 de marzo que conmemoramos en resistencia contra el gobierno y contra su texto espurio de la Constitución que privatiza el petróleo. Es un momento distinto, porque estábamos acostumbrados a celebrar todos los mexicanos la gloria de la expropiación, nuestra tercera independencia nacional después de la Reforma y de la Revolución de Independencia. Este es, obviamente, un acto contra la reforma energética, pero es también una jornada de lucha contra todas las reformas llamadas estructurales. Pocas veces el pueblo de México ha sido sometido a tantas agresiones en tan poco tiempo como ahora. En tan solo un año, el gobierno federal hizo aprobar en el Congreso de la Unión todas las reformas que quiso para desaparecer derechos, para desnacionalizar, para privatizar. Trató a los legisladores como sirvientes a su antojo. La reforma laboral facilita el despido de los trabajadores. La reforma educativa facilita el despido de los maestros. La reforma en telecomunicaciones abre la telefonía, la televisión y la radio a inversiones 100% extranjeras. La reforma financiera castiga con cárcel a los pequeños y medianos empresarios que tengan deudas con la banca. La reforma hacendaria aumenta los impuestos al pueblo, eleva el IVA del 11 al 16% en las fronteras, desaparece el régimen del pequeño contribuyente, mete impuestos a los alimentos por la puerta de atrás, como los cereales, la granola, la avena, el chocolate, el jamón de pavo, la carne de puerco, etc. Y aumenta el precio de la gasolina, el gas y la luz. La reforma energética está hecha para que las compañías extranjeras se queden con la mitad del petróleo que encuentren en nuestro territorio nacional y lo puedan saquear rápidamente para llevarlo sin procesar como materia prima a las metrópolis internacionales. Y como en nuestro país el presupuesto se hace con el petróleo, habrá menos recursos para salud, educación y vivienda si llega a concretarse en la vida cotidiana este despojo constitucional. La reforma política, finalmente, es para que los traidores, los malandrines que aprobaron todas estas infames reformas se puedan reelegir una y otra vez consecutivamente, como en la época del porfiriato. Esas son las reformas estructurales que presume Peña Nieto en el mundo y son las que aplauden gobiernos extranjeros, compañías extranjeras, pero no los mexicanos. Todas esas y más son en realidad contrarreformas promovidas por el gobierno federal de Enrique Peña Nieto y aprobadas por la alianza del PRI, el PAN y el PRD. Todavía hoy, esa alianza, en estos momentos, está aprobando una reforma para robarle a los trabajadores sus ahorros para la vivienda y entregarlos a las usureras afores de los bancos con el pretexto
de hacer el seguro de desempleo cuando prometieron que este seguro sería financiado con la reforma hacendaria, que se atrevieron a decir que sería una reforma social. Por eso pintamos nuestra raya. El PRI, el PAN y el PRD aprobaron la reforma educativa, la reforma en telecomunicaciones, la reforma financiera, la reforma política. El PRI y el PAN aprobaron la reforma laboral y la reforma energética. El PRI y el PRD aprobaron el aumento de impuestos y están aprobando ahora el despojo de la vivienda de los trabajadores. Así es de que, por eso decimos ahora, no hacemos alianzas con quienes le dan la espalda al pueblo. Vamos en alianza con el pueblo de México a derrotar las reformas estructurales y a transformar el país. Por eso surgió Morena, para que exista un instrumento de lucha que defienda a la gente, para que haya una fuerza política con valor civil que defienda al pueblo de los impuestos, de la carestía y de los golpes del gobierno, para que exista un partido que se oponga a las reformas neoliberales y sepa decir no cuando no se puede transigir y no se puede permitir contrarreformas en nuestra patria. Para eso hicimos Morena, para que triunfe un movimiento que llegue al gobierno de la República y pueda abrogar, abolir y echar abajo estas contrarreformas. Si queremos revertirlas, si queremos derrotarlas, debemos ganar a la nación, debemos conducir a la nación a otro rumbo. Por eso es indispensable un gobierno patriota y con sensibilidad social. Ya el general Lázaro Cárdenas del Río nos enseñó todo lo que se puede hacer cuando un gobierno trabaja con el pueblo. En solo 6 años, en un brevísimo lapso histórico, Lázaro Cárdenas repartió casi 20 millones de hectáreas de tierra a los campesinos. Creó el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, las normales rurales, los internados rurales y miles de escuelas primarias en el país. Nacionalizó los ferrocarriles nacionales, apoyó a los empresarios de la industria de la transformación, abrió las puertas del país a lo mejor de la intelectualidad española que huía del franquismo en España y expropió el petróleo para bien de la nación, inaugurando una era de crecimiento económico. Queremos un gobierno como el de Lázaro Cárdenas. Queremos un presidente como Lázaro Cárdenas. Lo necesita el país. No solo es nuestra simpatía, no solo es nuestra ideología, es una necesidad de México. Por eso existe Morena, para dar esa batalla. Queremos un rumbo diferente. Hemos dicho lo que no queremos. No queremos esas reformas estructurales. Las vamos a echar abajo, las vamos a derrotar. Ya fueron derrotadas decisiones muy parecidas hace ya muchas décadas. Precisamente en el Porfiriato se entregaron los ferrocarriles, las minas, el petróleo a las compañías extranjeras. Y en el neoliberalismo, el Porfiriato de nuestros días, como ya se ha dicho, se entregaron por Carlos Salinas
las minas a las compañías canadienses. Por Ernesto Zedillo, los ferrocarriles a las compañías norteamericanas. Por Vicente Fox, la electricidad a las compañías españolas. Y por Enrique Peña Nieto, se pretende entregar el petróleo a las compañías norteamericanas e inglesas. Sí es cierto, es el nuevo porfiriato. Pero así como el general Lázaro Cárdenas nacionalizó los ferrocarriles, nacionalizó el petróleo, recuperó los recursos naturales de México, habremos de recuperar los recursos de nuestra nación. Y tenemos una ruta para ello: organizar a Morena en todo el país, ganar el 2015 y por supuesto ganar el 2018, que es la tarea más importante, fundamental. Está el rumbo del país en el cumplimiento de esa misión y de esa tarea. Por eso nosotros decimos con claridad qué es lo que no queremos, pero también decimos qué es lo que sí queremos. Queremos cosas muy sencillas: que aumente el salario del trabajador. Nadie puede vivir con 1,700 pesos al mes. Es un insulto a la población y a su inteligencia, a su dignidad. Queremos que disminuya el salario de los gobernantes. No se necesita tanto para cumplir una función pública. Queremos que florezca el pequeño y el mediano empresario, que son los que dan los empleos en el país. Queremos que ningún joven sea rechazado de las universidades. Ya en nuestros días, la alfabetización del siglo XXI es la universalización de la educación superior. Queremos que cualquier persona, por muy grave que sea su enfermedad, sea atendida de manera gratuita en los hospitales públicos, que no tenga que pagar nada por atenderse de la diabetes, del cáncer de mama, del glaucoma o de cualquier enfermedad. Esa es la batalla que estamos dando y por eso nos organizamos con miras largas para dar esta lucha. Vamos a triunfar, estamos seguros de ello. Este régimen no aguanta más. Ahora tenemos que Enrique Peña Nieto es el gobernante que más popularidad ha perdido en su primer año de gobierno de los últimos 6 sexenios. Ya en los estudios de opinión que tenemos, el 50% de quienes votaron por él dicen estar arrepentidos de haberlo hecho. Se va a dar el cambio. Lo vamos a lograr, lo vamos a hacer por la vía pacífica, lo han hecho otros pueblos, lo podemos hacer nosotros. ¿Cuánto tardó Salvador Allende en lograr el triunfo de la unidad popular en Chile? 4 intentos hasta que triunfó. François Mitterrand llevó a la izquierda al gobierno de Francia. 4 intentos hasta que lo logró. Nelson Mandela, medio siglo de lucha, 27 años en la cárcel, derrotó el apartheid racista y llegó a ser presidente de Sudáfrica. Vamos a triunfar. Del 2006 al 2018 es apenas un suspiro en la historia de México. Vamos a ganar porque tenemos la razón de nuestra parte, porque luchamos todos los días, porque hemos demostrado a cada momento que hay congruencia y consecuencia que son indispensables. Ya lo decíamos hace un año que venía la contrarreforma energética, no nos creían algunos, decían que no era cierto, que había que esperar, que no prejuzgáramos, que no iba a haber privatización. Y sin embargo, ahí están las consecuencias. Nos movilizamos el 10 de febrero, nos movilizamos después el 8 de marzo, el 18 de marzo, en municipios y en los estados,
y luego aquí en la capital el 8 de septiembre, luego el 22 de septiembre, luego el 6 de octubre, luego el 27 de octubre, luego el 1 de diciembre, luego el cerco al Senado, luego el cerco a San Lázaro, luego los cercos a los congresos locales, y ahora seguimos en pie de lucha, presentando amparos, presentando documentos, denunciando por traición a la patria a Enrique Peña Nieto, aunque no salió en ningún noticiario de la televisión abierta. Seguimos en esa lucha y vamos a triunfar, compañeras y compañeros. Vamos a ganar el presente y vamos a ganar el futuro. Nos vamos a movilizar permanentemente y vamos a ganar las conciencias, porque Morena es la alternativa, es la nueva ruta para transformar el país. Compañeras y compañeros, nos da mucho gusto vernos el día de hoy. No perdamos la esperanza. En toda lucha digna, en toda lucha histórica, en toda lucha trascendente, hay dificultades. Si no fuera histórica, si no tuviera importancia, no habría ningún obstáculo que vencer. Pero tenemos esa conexión con el pueblo, tenemos esa coincidencia con el pueblo, pero tenemos que trabajar mucho. No va a ser automático. Hay que sembrar conciencia y hay que crear organización a todo lo largo y ancho del país. Hay que ir a las casas, hay que crear los comités de base y hay que dar las batallas que sean necesarias en la movilización social, en la movilización ciudadana, seguir con los mineros, seguir con los electricistas, seguir con los maestros, seguir con los pequeños comerciantes de los mercados públicos, en fin, seguir con todos los sectores de la sociedad en sus movilizaciones y en sus luchas. Vamos a ganar el 2015, vamos a ganar el 2018 y sobre todo vamos a ganar el futuro. Ese es el mejor homenaje que podemos hacer hoy, 18 de marzo, al general Lázaro Cárdenas del Río. Muchas gracias, compañeros. ¡Que viva Morena! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Voy a pedirles ahora que podamos protestar de manera solemne un juramento patriótico que en estos mismos momentos se está protestando en Villahermosa, Tabasco y otros lugares del país. Les pido a todos ponerse de pie. Hoy, 18 de marzo, cuando conmemoramos el 76 aniversario de la expropiación petrolera, los aquí reunidos y muchos mexicanos más, refrendamos nuestro compromiso de luchar sin tregua ni descanso hasta revertir las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución promovidas por Enrique Peña Nieto para entregar el sector energético a particulares y corporaciones extranjeras. Hacemos este juramento público convencido de que la llamada reforma energética fue para legalizar un robo en perjuicio del pueblo y de la nación. No es verdad que falte dinero o tecnología. No es verdad que deba privatizarse el petróleo. Pemex es una de las empresas más rentables del mundo. La verdad es que el principal problema de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad es la corrupción imperante, pero los gobernantes, en vez de erradicarla, la quieren profundizar. Esa reforma energética significa contratos leoninos para transferir utilidades de la nación al extranjero, menos ingresos para la hacienda pública, aumentos de impuestos y alzas constantes en las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad, mayor participación de políticos corruptos en el fabuloso negocio de los hidrocarburos. Ante este desmedido afán de lucro, no hay más que utilizar toda nuestra imaginación y toda nuestra voluntad
para defender los recursos naturales y las riquezas del pueblo y de la nación. ¿Qué haremos? Primero, en el marco de la desobediencia civil, no aceptar como legales y legítimas las recientes reformas a la Constitución. Dar seguimiento a la denuncia penal que interpusimos contra Enrique Peña Nieto por el delito de traición a la patria. Seguir advirtiendo a los dueños de Exxon, Chevron, Shell, Halliburton, Schulenberg y otras corporaciones que no habrá seguridad jurídica ni certidumbre si deciden asociarse con el gobierno de Peña Nieto, porque vamos a recuperar el petróleo. No aceptar, como pretenden Peña y su grupo, el incremento irracional de la perforación de miles de pozos para extraer ya no 2.6 millones de barriles, sino 5 millones de barriles diarios de petróleo. Acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para demandar que se apruebe la celebración de una consulta pública y revertir con la participación de los ciudadanos las contrarreformas a la Constitución y a las leyes en materia energética. Compañeras y compañeros, levanten bien su brazo, por favor. Protestan no permitir que se robe la herencia de las nuevas generaciones, que en esta fecha histórica, además de defender el petróleo, haremos el compromiso de seguir luchando hasta cambiar el actual régimen de corrupción y privilegios, y que el objetivo superior es instaurar una verdadera democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo, que maneje y administre con honestidad la riqueza colectiva y la distribuya con equidad y justicia. Si así lo hicieren, que el pueblo de México y la historia se lo reconozcan, y si no, que se los demanden. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva el juramento patriótico! ¡Viva! Muchas gracias, compañeras y compañeros. ¡Hasta pronto! Miles de morenas y morenos a todo lo largo y ancho del país.